Hola, ya me conocéis todos, soy Rafa y os voy a dar la parte práctica de la asignatura de multiprocesadores. Esta parte práctica consta de dos secciones. La primera va a estar dedicada a toda la parte de la librería de paso de mensajes MPI y la segunda parte va a estar dedicada a la programación de las GPUs y de los procesadores vectoriales. Eso será aproximadamente en diciembre y os la dará José Luis Bosque. Un poco el motivo de este vídeo es que estéis ya, cuando vayáis a clase mañana, centrados en toda la parte de MPI y dediquemos las horas presenciales a una pequeña introducción de 15-30 minutos sobre el tema que vamos a tratar y que después durante hora y media os dediquéis a programar en clase y aprovechemos mucho más el tiempo. Como se os ha dicho, en teoría, básicamente esta asignatura trata de los sistemas multiprocesadores, en general de toda la parte de computación paralela y, como bien sabéis, la programación paralela se puede ver desde muchos puntos de vista, con un nivel más o menos alto de abstracción, empezando desde lo que es la propia arquitectura, con el paralelismo a nivel de instrucción, a terminar en básicamente los grandes servidores con un paralelismo a nivel de petición de servicio. Los niveles de paralelismo que habéis visto hasta ahora son estos tres que tenéis por aquí. Uno sería el paralelismo a nivel de dato, que es un poco lo que veréis, ya os digo, a partir de diciembre con José Luis. Otro es el paralelismo a nivel de thread, de hilo, que habéis visto en sistemas operativos con los threads o en tercero con la programación paralela con el OpenMP. Y en esta sección lo que nos vamos a dedicar es fundamentalmente al paralelismo a nivel de proceso, es decir, a utilizar el MPI. ¿Dónde se aplican estas formas de utilizar el paralelismo? Bueno, pues básicamente, y simplificando mucho, habría dos tipos de máquinas, de memoria compartida o de memoria distribuida. Normalmente las máquinas de memoria compartida, el paralelismo es o bien explícito con threads, como hemos visto en sistemas operativos, o bien implícito a través de pragmas del compilador, que también lo habéis visto en tercero, a través del OpenMP. Y esa memoria compartida o podía ser accedida de forma uniforme, como en las máquinas suma, donde todos los procesadores ven la misma cantidad y el mismo tiempo de acceso a esa memoria, o bien en las máquinas NUMA, las máquinas de acceso no uniforme a memoria, donde cada procesador, cada máquina tiene su propio banco de registros y esos bancos de registros pueden ser accedidos por diferentes procesadores, con lo cual, obviamente, el acceso a estas memorias es totalmente no uniforme. El procesador 1 accederá a su banco de memoria mucho más rápido que si tiene que acceder al banco de memoria del procesador N. Como os digo, todas estas formas de utilizar estas máquinas ya las habéis visto entre segundo y tercero, y ahora se trataría de ver un poco las máquinas que tienen la memoria distribuida, aunque fijaros que cuando estamos hablando o cuando hablemos del MPI, esto no tiene que ser un concepto excluyente, es decir, el MPI también se puede utilizar en máquinas de memoria compartida. De hecho, vosotros al principio de esta parte lo vais a hacer con vuestros portátiles, vais a utilizar la memoria compartida como si fuera una red de paso de mensajes. En este caso, cuando estamos hablando en general de sistemas de memoria compartida, pues el modelo de programación sería el del paso de mensajes y se supone que cada procesador pues, podría tener su propio índice y su propio espacio de direcciones. Pero en este caso no existiría una memoria global, una memoria compartida, sino estaríamos hablando del otro tipo de máquinas. En este caso, la memoria es totalmente distribuida. Y tampoco vamos a tener sistemas DSM, sistemas
con memoria distribuida compartida, es decir, que a pesar de que la máquina tenga una memoria distribuida, puede que haya algún middleware que nos haga que las máquinas la vean compartida. Tampoco vamos a tener esto. Se supone que entre esas máquinas va a existir una red de interconexión que va a comunicar las máquinas entre sí. Y gracias a esa red de interconexión, que ya os digo que no tiene por qué ser excluyente, que podría ser la propia memoria, vamos a comunicar los procesos de los diferentes procesadores. Entonces, un poquitín, cuando estamos en este tipo de arquitecturas, se suelen programar o suelen existir instrucciones que responden a dos modelos. Uno que es el MP-MD, es decir, múltiples procesos, múltiples datos, cada procesador tendría su propio código, se ejecutaría independientemente del resto de procesos o de procesadores del sistema y utilizaría pues primitivas de comunicación para sincronizarse entre sí. Y hay otro mecanismo que fijaros que se parece bastante al fork de los sistemas operativos, que es el Single Program Múltiples Datos. Es decir, que solo vamos a tener un único programa ejecutándose en todas las máquinas, pero cada uno de estos programas va a acceder a sus propios datos. Y fijaros que la forma de comunicar o de poder programar este tipo de sistemas es porque básicamente cada proceso va a tener su propio índice y podemos diferenciar el código de un procesador a otro procesador básicamente utilizando sentencias de selección como hacíamos, si os acordáis, en sistemas operativos con el fork. Las instrucciones que vamos a manejar en este tipo de sistemas además van a ser de dos tipos. Por un lado, las instrucciones locales, es decir, las instrucciones absolutamente normales que trabajan con sus propios datos en cada procesador y van a realizar pues, los cálculos que sean necesarios. Y por otro lado vamos a tener instrucciones de comunicación, instrucciones que van a producir el intercambio de datos con otros procesos de otros procesadores. Además, este tipo de instrucciones de comunicación, para ir viéndolo, pueden ser o las podemos clasificar en dos tipos. Por un lado, peer-to-peer, es decir, comunicación punto a punto, es decir, comunico un proceso con otro proceso, o lo que podemos hacer son comunicaciones colectivas donde están involucrados varios procesos y varios procesadores. Es interesante a la hora de trabajar con máquinas paralelas tener claro cuál es el modelo de comunicación de estas máquinas. Es decir, que si yo tengo que hacer un paso de mensajes, mandar un mensaje de un proceso a otro proceso, qué es lo que va a ocurrir en cada momento. Y uno de los modelos más sencillos que existe es el modelo de log-P o log-GP o log-GP, que son extensiones del modelo básico de log-P. Básicamente lo que nos dice es que cuando yo establezco una comunicación va a existir un tiempo de latencia propio de esa comunicación, va a existir y dependerá un poco del tamaño del mensaje un tiempo de comunicación. Esto obviamente dependerá de la inversa del ancho de banda, es decir, del throughput o del output que tengamos en el sistema y obviamente del tamaño del paquete de mensaje que quiero transmitir. Además, el modelo log-P, y la O viene precisamente del overhead, la L vendría de latencia y la G del gap, que sería básicamente la inversa del ancho de banda multiplicado por el paquete, es decir, lo que voy a tardar en transmitir un paquete. Además, ya os digo que el modelo log-P lo que hace es incluir en este tiempo de comunicación un overhead, que es básicamente lo que va a tardar la interfase y el programa en tratar estos paquetes de datos que estoy mandando. Si además el enlace que estoy estableciendo con el otro proceso no es directo, no es punto a punto, sino que tengo que pasar por diferentes pasos, por diferentes procesadores, pues obviamente este tiempo le tendría que multiplicar por este factor D, que sería el número de pasos que estoy estableciendo. Y fijaros también que obviamente este tiempo de comunicación
depende del tamaño del mensaje. Y en muchas interfaces de comunicación, tanto el overhead como el tiempo o el gap o el tiempo de comunicación, es decir, el inverso del ancho de banda, el throughput, depende del tamaño del mensaje y se hace de diferente forma. Por eso existen estos dos modelos que tenemos por aquí, ¿vale? Se utilizará un gap pequeño para mensajes de tamaño pequeño y otro gap grande para mensajes de tamaño grande, porque obviamente lo que se tarda en mandar un mensaje pequeño con respecto de un mensaje grande no es lineal. Existen optimizaciones para ese tipo de mensajes grandes. Vista un poco la teoría de comunicación que tenemos debajo de la librería de paso de mensajes, yendo un poquitín al índice de lo que vamos a ver en esta parte práctica, tendríamos en una primera parte esta introducción que os estoy haciendo y básicamente la instalación de la librería. Ya os digo que este año peculiar normalmente vais a utilizar vuestros propios portátiles. Si tenemos suerte, al final de esta sección nos pasaríamos a un laboratorio donde podríais utilizar todos los ordenadores del laboratorio para realizar un programa paralelo. Y también, si tenemos suerte, podremos conectarnos a un supercomputador a la Altamira para realizar nuestras pruebas. Pero la mayor parte del tiempo vamos a estar utilizando vuestros propios portátiles. Una vez que hayáis hecho la instalación, pues obviamente vamos a poder establecer la comunicación punto a punto. Existen dos tipos de comunicación punto a punto: la bloqueante, que nos vamos a quedar esperando algo, que ya veremos lo que es, y la no bloqueante o asíncrona, que es un poco más compleja de manejar. Y después, como habéis visto, pues vamos a tener las llamadas colectivas que implican a varios procesos. Y hay muchas primitivas de comunicación colectivas, desde las más sencillas, que es parar a un conjunto de procesos, como por ejemplo serían las barreras, o hacer un broadcast, o otro tipo de comunicaciones como el gather o el scatter que veréis posteriormente. Y por último, en esta parte veremos cómo el MPI nos deja crear nuestros propios tipos de datos para poder optimizar esa comunicación que estamos haciendo, y también nos permite crear lo que veremos que se llaman comunicadores. Todo esto lo veremos en estos 2 meses de octubre y noviembre que tenemos por delante. Siguiendo un poco con la introducción al MPI, pues espero que todo quede bien claro en clase, pero en cualquier caso ya sabéis que siempre vais a tener bibliografía para, aparte de mí, para daros soporte en la utilización de la librería. Como veis, tenéis en la biblioteca un conjunto de libros. El primero, que sería el de Peter Pacheco, es el más sencillo de utilizar y muy fácil de utilizar, de entender, y lo tenéis, ya os digo, disponible, además con una escritura bastante sencilla y asequible. Y después, como recursos web, tenéis, fijaros, estas 4 páginas que os he puesto por aquí. Veremos que existen distintas implementaciones del MPI. Básicamente vamos a tener 2 páginas, esta que tenéis por aquí y esta que tenéis por aquí, para tratar sobre las 2 implementaciones fundamentales del MPI. Aquí en esta que tenéis, la del MPI Forum, tenéis un poquitín los estándares que existen del MPI. Vamos a ver que existen diferentes estándares, pero quizás la más importante es la que tenéis por aquí, que es básicamente el manual de llamadas que existen a la librería, que ya os digo que es pues prácticamente 2 centenares de llamadas al sistema. Cada vez que tengáis una duda sobre una llamada a una de las funciones de la librería, directamente podéis venir a esta página, buscar esa llamada y enteraros un poco de cómo funciona. En cuanto al MPI, y un poco rápidamente, bueno, pues las ventajas del MPI es que aunque tiene una buena relación de rendimiento-coste, y que sobre todo es muy fácilmente escalable. Es decir, que podemos trabajar con
muchísimos procesadores. De hecho, las grandes máquinas del top 500 todas se programan con MPI. Y como inconvenientes, pues un poco es la dificultad de programación. Es decir, exige un esfuerzo de que penséis en paralelo. No es como el OpenMP, que poniendo unos pragmas, y ya puede que os haya resultado difícil que poniendo unos pragmas creéis de forma automática un programa paralelo. En este caso hay que pensar en paralelo y utilizar mecanismos de comunicación para poder ejecutar ese programa en paralelo. Fijaros que además estamos utilizando, o normalmente utilizaremos, una red de comunicación, y obviamente no es lo mismo escribir en memoria que utilizar una primitiva de comunicación. Por eso los programas paralelos pueden resultar ineficaces si esas comunicaciones no están muy bien o no son muy eficientes. Nos sirve para paralelismo fino, para eso tenemos otro tipo de estrategias de programación como el OpenMP, pero nada impide que podamos combinar el MPI con el OpenMP o incluso crear directamente o explícitamente threads para hacer paralelismo fino. Y como os he dicho, un poco el factor crítico en la eficiencia de estos programas es un poco cómo es la relación entre a la velocidad a la que puede ir un programa en ese procesador y el rendimiento que nos pueden dar la red de comunicación. Continuando un poquitín con toda la parte de introducción del MPI, y entonces os dais cuenta de por qué os lo explico en un vídeo, porque esto es un poquitín de cultura general y tampoco tiene sentido perder tiempo en clase, os lo podéis mirar por vuestra cuenta, pero un poco la definición del MPI es básicamente una interfaz de estándar para aplicaciones paralelas de paso de mensajes. Y normalmente, como os he dicho, se va a utilizar en arquitecturas distribuidas, pero nada impide que esto se utilice en sistemas de memoria compartida. Ya os he dicho que vosotros lo vais a estar utilizando en vuestros portátiles con memoria compartida, y en este caso la red de comunicaciones sería la propia memoria compartida. Además es un estándar que se supone que es independiente del lenguaje de programación. Es decir, que si aprendéis a programar MPI lo vais a poder utilizar en distintos lenguajes, con pequeñas variaciones, pero en distintos lenguajes, como puede ser pues el C o el Fortran, que son los lenguajes originales, pero ahora hay MPI para distintos lenguajes como el Python o cualquier otro lenguaje. Un poco de historia del MPI, pues básicamente que fue creado por William Grob y Erwin Lux, y proviene sobre todo de un medio estándar que se conocía como PVM, el Parallel Virtual Machine, que es el que se utilizaba para muchos sistemas paralelos. El problema es que había muchos fabricantes de supercomputadores, como veis aquí en la figura, y básicamente cada fabricante tenía su propio mecanismo de programación de estos sistemas. Y entonces obviamente surgió la necesidad de decir, oye, si voy a hacer un programa paralelo y lo voy a pasar de la máquina A a la máquina B, no voy a reescribir todo el programa completo. Me gustaría tener un estándar para poder escribir estos programas paralelos y solo tener que realizar muy pequeños cambios. Por eso surgió, soportado por la Fundación MPI Forum, este estándar que, como veis, en el propio forum están las universidades, sobre todo americanas, que trabajaban con estas máquinas paralelas, y la mayoría de los fabricantes que existían en la época. Un poquitín el objetivo de este fórum, pues como veis, es pues convencer a las propias empresas de que utilizaran el estándar. El MPI Forum lo que hacía era un borrador del estándar, pero obviamente la implementación la tenía que hacer la propia empresa que construía la máquina, pues un poco convencerles que siguieran este estándar. Tenéis que daros cuenta además que del MPI, que es relativamente viejo, pero que la última
versión, la última actualización es del 2019, es decir, que está en plena vigencia, pues se han realizado varias versiones y varias implementaciones. En lo que se refiere a las versiones, pues la primera fue la 1.1, que está pensada para el lenguaje de programación ANSI C y el Fortran 77, y fijaros que la primera versión fue creada en 1995, que ya ha llovido, ¿vale? Después ha habido diferentes versiones, la versión 2.0, que incluyó también el C++ y el Fortran, y fue realizada pues 3 años después. Obviamente, si vosotros programáis en MPI 2, pues el MPI 2 es un superconjunto de la versión 1, con lo cual pues podéis que todos los programas que estaban escritos para la versión 1 obviamente van a funcionar en la versión 2. Pero fijaros que son versiones absolutamente diferentes y cada una aporta sus cosas. Y además no son síncronas en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la versión 1.3 es posterior a la versión 2.0. La 2.0 lo que ofrecía era pues otras características como la creación dinámica de tareas. La MPI 1, básicamente cuando vosotros creáis un programa paralelo MPI con la acorde a la versión 1, le estáis creando con un número fijo de tareas. Esto puede ser un poco restrictivo y por eso en la versión 2 se cambió, y aparte de crearse con un número de tareas fijo, según se va ejecutando ese programa se podían crear diferentes tareas en tiempo de ejecución. También tiene lo que se llama la comunicación one-site, es decir, que haya un proceso que pueda escribir directamente en la memoria de otro proceso y que además la entrada y salida también puede ser paralela, porque en la versión 1 la entrada y salida no es paralela, solo la puede realizar un único proceso. Fijaros que ha habido pues diferentes versiones. La última versión estable sería la MPI 3, que fue en el 2012, y la versión 3.1 fue en el 2015. Desde ese momento el MPI Forum está trabajando en la nueva versión, cuyo borrador ya existe desde hace un año y se esperan las implementaciones para este año y para el año que viene. Pero fijaros que es de total actualidad. Hemos hablado de las versiones, pero después os decía que del MPI también hay implementaciones. Actualmente hay 2 implementaciones básicas, pero cada una de las implementaciones lo que siempre tiene que cumplir son estos requisitos que tenéis por aquí. Primero, la biblioteca de llamadas a MPI por lo menos tiene que tener llamadas al lenguaje C y al lenguaje Fortran, y esto de forma absolutamente natural. Después puede incluir otros lenguajes, pero por lo menos tiene que tener llamadas al lenguaje C y al lenguaje Fortran. Eso significa que todas las implementaciones tienen que ofrecer estos 2 ficheros de cabecera que tenéis por aquí, el MPI-H y el MPI.H para C y el MPI-F.H para Fortran. ¿Vale? Como os he dicho, existen o pueden existir para otro tipo de lenguajes, pero por lo menos para C y para Fortran. Además, el propio paquete de instalación del MPI también tiene que tener 2 comandos para compilación, uno para C y otro para Fortran, y obviamente para todos los lenguajes que estén incluidos en esa implementación. Y además tiene que incluir una aplicación que lo que va a hacer es lanzar ese programa paralelo en la máquina paralela, que normalmente se conoce como el MPI Run o el MPI exec. Es decir, que va a haber una librería que nosotros vamos a poder utilizar con un fichero de cabecera que nos tienen que proporcionar, un comando para compilar ese programa MPI y un lanzador del ejecutable en la máquina paralela. La primera de las implementaciones, la más antigua, es la que se conoce como MPICH. Actualmente tiene los 3 estándares, el 1, el 2 y el 3, y ha sido probada pues, en multitud de sistemas operativos. Fijaros que hay muchos fabricantes que están utilizando pues, su propia
implementación del MPI. Intel, HP, Key, Microsoft incluso hasta tiene también una implementación del MPI. La siguiente implementación que no veremos porque obviamente, como veis aquí, está cerrada desde el 2015, es una implementación que se llamaba LAN MPI, que básicamente lo que utilizaba era una red de área local para poder utilizar o ejecutar programas paralelos con MPI. Esta implementación está cerrada porque básicamente fue la que dio lugar a la última de las implementaciones que vamos a ver y es la que vamos a utilizar, que es la implementación del OpenMPI. Es una, como su nombre indica, es una implementación que es una versión de código abierto y que ha sido realizada desde cero. No es que parta del MPICH, sino que ha sido realizada desde cero, también con un consorcio de universidades y diferentes fabricantes. También da soporte a los 3 estándares que existen, el 1, el 2 y el 3 en sus diferentes versiones. Y pues bueno, como veis aquí tiene muchísimas propiedades, puede tener concurrencia de hilos segura, también permite creación dinámica de tareas, que decíamos que eso lo utilizaba el MPI 2, tiene tolerancia a fallos de red y nos permite hacer checkpoints de cuando estamos ejecutando un programa. Además, ese programa se puede instrumentalizar, puede funcionar en redes que son absolutamente heterogéneas o en sistemas operativos diferentes y como casi todo el código abierto, pues es portable y fácilmente modificable. Nativamente está desarrollada en Linux, pero existe para otros sistemas operativos, como veis ahí, como Windows o Solaris. Pero lo que nos aseguran es que básicamente va a poder ejecutarse en cualquier sistema POSIX. Si os acordáis, el POSIX era el estándar de llamadas al sistema operativo. Tiene multitud de redes soportadas y para que esta librería de paso de mensajes con la implementación OpenMPI funcione, lo que tiene que correr es sobre un middleware que normalmente se llamaba Orte, aunque ahora está siendo sustituido por el PMI, que lo que hace es basarse en los sistemas runtime environments, es decir, en los sistemas de colas para lanzar procesos, y lo que nos soluciona es que cuando yo lanzo un programa de X procesos sobre Y procesadores, que este middleware se encargue de distribuir esos procesos en los procesadores y que puedan comunicarse entre sí. Normalmente ya os digo que vosotros utilizaréis el Orte y si lo podemos llegar a utilizar en el laboratorio, espero que sí. Básicamente ese Orte está basado en los comandos de shell's remotas, ¿vale? Para terminar un poco este vídeo, os quiero pedir que vayáis instalando el software en vuestros portátiles. Como siempre, bueno, pues estamos en un año muy peculiar. Ya os digo, os he dicho que normalmente en un curso normal lo que haríamos es empezar con vuestros portátiles o los PCs del laboratorio. En este caso no vamos a poder utilizar de forma regular los PCs del laboratorio por los problemas de pandemia que tenemos, pero que sepáis que gran parte del trabajo con MPI serían vuestros portátiles. Es posible que algún día vayamos al laboratorio y utilicemos todas las máquinas del laboratorio para realizar alguna prueba o que nos conectemos a Altamira, un gran supercomputador. Y como vamos a necesitar Linux, pues y esto ya estáis familiarizados de sobra con ello, si lo hacéis en vuestro portátil, bueno, pues para tener Linux podéis tener un sistema de doble arranque que, bueno, pues es potente pero relativamente incómodo, o bien una máquina virtual, la que queráis, un VMware o un VirtualBox, o un subsistema de Linux en Windows que acaban de lanzar, como veis aquí, la última versión, la 2. Y sobre ese subsistema de Linux,
lo que podéis hacer es a través de una aplicación, esto básicamente está basado en contenedores, podéis instalar sobre ese subsistema de Linux que corre en Windows, pues fijaros un montón de distribuciones de Linux, la que prefiráis. Normalmente la más habitual sería la de Ubuntu en la última versión que está disponible, que sería la 20. Para instalar el sistema, pues bueno, únicamente tenéis que utilizar el comando habitual de instalación, ¿vale? Simplemente haciendo, fijaros que aquí estaría lo fundamental, simplemente hacéis el sudo, el apt update para que esté el sistema actualizado, si no puede que en el subsistema de Windows os dé problemas, hacéis el install o intentáis ejecutar, por ejemplo, cualquiera de los comandos que os he dicho que existen, o el mpicc o el mpirun, y directamente el propio Linux os va a decir qué paquete tenéis que instalar. Bueno, pues esos paquetes que tenéis que instalar son estos dos que tenéis por aquí, el openmpi/bin o el libopenmpi/dev. Y una vez que hayáis hecho eso, pues básicamente ya tendríais instalado el, el sistema. Si optáis por el subsistema Linux en Windows, en esta dirección que os puse anteriormente, pues tenéis toda la información para poder instalar el subsistema. Tenéis que tener en cuenta que hay que hacer algunas cosillas para instalar el subsistema y que es fundamental que hagáis el update que os he comentado anteriormente. Una vez realizado esto, pues básicamente estaríais en disposición de poder probar cualquier programa MPI en vuestro portátil. Si optáis por una máquina virtual, pues bueno, podríais utilizar cualquier tipo de herramienta gráfica para poder utilizar los paquetes. Y un poquitín, esta sería la situación que tendríais. Hasta aquí el vídeo. Se supone que cuando empecemos mañana a trabajar en el laboratorio, pues que más o menos todos tengáis instalado el MPI al menos, o que tengáis visto un poquitín este vídeo. Un saludo y nos vemos mañana.